declarado por Naciones Unidas, por UNESCO. Bueno, está Luis, ¿por qué? Porque está Luis Rosales en Jordania, y bueno, no sé qué está haciendo por allá, es siempre nuestro, ahí está, mira, está mirando fijo por lo pronto, y siempre lo convocamos cuando queremos, bueno, hablar un poco del impacto en el mundo que tienen algunos hechos, como por ejemplo la gira de Javier Milei en Estados Unidos. Llegó hace algunas horas, ya hizo declaraciones que ya son título, Luis, como el tema de la confirmación de Caputo en el Ministerio de Economía, que Argentina va a entrar en un proceso de estanflación. Bueno, ¿cómo estamos? Bueno, yo estoy bien. ¿Qué está haciendo en Yo, Jordania? yo estoy bien. Estoy en Jordania, a ver, invitado por una serie de fundaciones. Hay un encuentro internacional de periodistas Ajá. del mundo árabe y que quieren tener también la visión de periodistas de fuera del mundo árabe. Entonces, voy a tratar de contribuir con esta visión para periodistas que es muy interesante conversar con ellos porque el mundo árabe es un mundo que nos es bastante distante a nosotros en cuanto a cómo está organizado, a la situación que vive. Acá estamos en Amán, la capital de Jordania, que uno diría, bueno, es un país distinto a Israel y a la Franja de Gaza, pero tal vez lo hemos hablado antes aquí en el canal correntino, en la radio correntina, eh, todo este conflicto del Medio Oriente se da en un área que equivale a la provincia de Tucumán, Claro. para que tengamos claro. Corrientes es, yo te diría, 6, 7 veces Israel. Claro. Es decir, para que tengan una idea, la capital de este país, de 4 millones de habitantes, muchos de ellos refugiados palestinos que han huido no ahora, sino en otras oportunidades de sus territorios por las guerras que muchas veces iniciaron ellos contra Israel. La capital de 4 millones de habitantes está a 50 kilómetros de la frontera con Israel y a unos 120 kilómetros de la Franja de Gaza. Está todo ahí Así nomás. que 50 está todo ahí kilómetros nomás. es lo que nosotros tenemos, no sé, de acá a las localidades que se consideran casi como Empedrado. periurbanas, claro, es ahí nomás. No. Bueno, a 50 kilómetros, cuando venís aterrizando acá en Jordania, de hecho, vine en un avión desde Madrid y el avión venía casi vacío porque no hay gente que viene para esta zona. Algunos locos venimos nada más. Pero eso es por el temor, Eh, porque puede haber por el alguna... temor a la guerra, y Claro. porque es zona de conflicto, caliente. Claro, pero el miedo es que Mira, haya algún ataque, Luis, o el miedo es que te cierren los aeropuertos y no puedas volver. no, acá en Jordania lo más probable es que no haya ataque, porque Jordania no está involucrada en guerra desde que perdió la guerra con Israel. Y se abuenó y reconoció a Israel como país independiente, como país que existente, reconoció la existencia del Estado de Israel. Eh, ¿Hay alguna discrepancia entre lo que piensa algún porcentaje de la población jordana y lo que sostiene la élite gobernante encabezada por el rey de Jordania? Acá hay un rey que lo respetan mucho, es junto con el rey de Marruecos los únicos dos reyes del mundo árabe descendientes directos del profeta Mahoma, así que tiene con mucha autoridad moral el rey de Jordania. Es un país chico, interesante. Bueno, estoy en eso acá. Ajá. El seminario empieza el viernes, sábado y domingo, y antes vine, vamos a tener una reunión, íbamos a cruzar Israel, pero acaban de cerrar la frontera por completo, entonces no se puede cruzar Israel, pero vamos a tener comunicación con israelíes, no van a poder venir para acá, pero íbamos a ir nosotros allá, tampoco van a poder venir, pero nos vamos a comunicar por Zoom, y voy a estar todo el día ahora con jordanos, y a partir del viernes con periodistas de todo el mundo árabe. ¿Y cómo ve el mundo lo que está pasando en Argentina? Te saco por ahí un poco del foco y nosotros obviamente miramos desde nuestro ombligo, que debe ser un tema menor ante lo que pasa en el mundo. Pero
¿Cómo ves vos y cómo crees que el mundo está viendo a este hombre que, bueno, es el primer, al menos así se presentó él, liberal, libertario, anarcocapitalista que llega a ser presidente? Bueno, con sorpresa. En el avión que venía de Madrid venían algunos periodistas españoles, y después cuando nos trajeron a los hoteles en la Traffic, viste que es como ir de Ezeiza a Buenos Aires, Claro. tenés un rato y te vas haciendo amigo, y era una cola de españoles, los españoles sí están muy interesados, de preguntarme cómo era Milei, etcétera. Alguna referencia tenían de que yo lo conocía particularmente bien. Les recuerdo a ustedes y a los correntinos que la primera llamada telefónica que hizo Milei para hacer política me la hizo a mí, cuando yo estaba con Espert, cuando yo era el candidato, yo fui candidato de Espert a vicepresidente, y después nos dedicamos a armar el espacio político, después del 19. Y en el 20, Javier Milei nos llama y nos dice que quiere hacer política con nosotros. Tuvimos casi un año juntos, él después decidió tomar su propio camino, querer ser él el dueño de este fenómeno, y siguió por su lado. La relación no terminó tan bien, tan buena, pero lo conozco de memoria, Milei, y eso los españoles sabían y me preguntaban. ¿Cómo lo veo? Mira, ¿cómo lo ven ellos? ¿Cómo nos ve el mundo? Lo ve con mucha sorpresa, expectativa, por diferentes razones. Mira, ahora estuve reunido, almorzando, ahora es la hora, ya son como las 4 de la tarde acá, acá son casi las 4. Estuve almorzando con una peruana y un alemán. Y estuvimos hablando de Milei. Y lo ven con mucha expectativa, indudablemente. Consideran que algo tenía que pasar en la Argentina, porque nadie entiende cómo el octavo país más grande de la Tierra, con riquezas inmensas, si vos comparás con estos países tan chicos, con las riquezas que acá se manejan, salvo los países petroleros, y la Argentina podría hacerlo, podría ser Arabia Saudita si lo quisiera, si nos hubiéramos dedicado a producir y no a repartir lo que no había durante tanto tiempo, nos hubiéramos dedicado realmente a producir, a generar, y no tanto repartir lo que no se generaba. No pueden creer que la Argentina esté donde esté. Un país que cuando vos vas y ves Buenos Aires o las ciudades principales, incluyendo Corrientes, decís, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿A dónde llegaron? Están rascando desde hace 50 años el fondo de la olla, siempre saliendo a manguear algo para después no pagarlo, viviendo de prestado y no pagando. Siempre es una injusticia la deuda, la sacó no sé quién y no corresponde. Ahora la pedimos nosotros porque no podíamos vivir con lo que producíamos, teniendo todo. Entonces nadie entiende eso. Y están sorprendidos que los argentinos hayan saltado, se hayan animado a dar un cambio tan drástico como el que propone Milei. Ahora, la gran incógnita es si podrá finalmente. Mira, las transiciones... el otro día estuve en Buenos Aires con un profesor alemán, especialista en transiciones y en países que un profesor liberal alemán. Bueno, yo soy liberal desde que tengo uso, no soy liberal, libertario, anarcocapitalista. Yo soy liberal, clásico. Y soy liberal desde que tengo uso de razón. Desde que empezó la democracia, tenía 17 años, me afilié a un partido que estaba asociado con la UCD en aquel momento, Arzo Garay. Fui el diputado más joven de Argentina en Mendoza, después fui dirigente, fui candidato a gobernador de Mendoza, candidato a vicepresidente con Esper, siempre trabajando por las ideas liberales. El camino, el profesor alemán liberal decía que la transición de una economía destruida, como la Argentina, por donde la veas, levantás cualquier baldosa y está lleno de lombrices y gusanos, o apretás cualquier parte de la economía argentina y sale push. Está corrompida desde
absolutamente, porque por años y años y años de parches, de malos manejos, de eslóganes sin sentidos, vamos a instituir el derecho a no sé qué, y después no se cumple, no se lo da a nadie ese derecho. Somos derecholandia y no estamos en condiciones de cumplir ni la mitad de los derechos que hemos graciosamente otorgados. Tenemos 50% pobres. ¿Qué derecho tienen? Por eso mismo, tanto meme que daba vuelta, no lo voten a Milei porque vamos a perder los derechos adquiridos. Y era un señor que no tenía nada y decía, ¿de qué derecho me hablan? Claro. Sí, bueno, todo eso está presente. Ahora, la transición de una economía destruida como la Argentina a una economía que crezca, que progrese, como la mayoría de las economías del mundo, porque no estamos hablando de que son los marcianos, toda Europa, América del Norte, México se subió al tren de Estados Unidos, que no lo para nadie, acuérdense, México nos va a pasar por arriba en cuanto a indicadores. En Asia, acá en Asia, los ejemplos de países que han salido de la pobreza, China comunista se volvió capitalista, y de ser un país pobre y agrícola pasó a ser la segunda potencia mundial. Es decir, la superioridad del sistema capitalista respecto del sistema socialista en que vivimos en Argentina, o semisocialista, es abrumadora. Pero la transición de una economía a la otra hace falta un cirujano, un neurocirujano de precisión, o un, como en las películas norteamericanas, tantas veces vistas, alguien que sepa exactamente si hay que cortar el cable rojo o el cable azul, porque si no te explota la bomba. Qué buena metáfora eso de la bomba y los cables. Luis, y bueno, ¿y cómo ves esto, no? Porque decís, eso es lo que hay que hacer, así se ve de afuera, yo lo conozco de memoria, Milei. ¿Crees que va a ser ese neurocirujano tan preciso, o que en caso de conocer sus limitaciones, convocar a los mejores en el área? ¿Qué expectativas ya en lo personal tenés? Bueno, le deseo la mejor de las suertes, la verdad, porque en la suerte de él está la suerte de la Argentina y una oportunidad única. Es muy difícil la tarea, requiere mucha habilidad, él no tiene experiencia política, hay que ir analizando todas las primeras medidas para ver si va en el camino adecuado. Las ideas de Milei son las correctas. Lo más complejo es ponerlas en práctica, sobre todo en la Argentina, donde tanta paciencia no tenemos los argentinos, con cierto derecho a no tener paciencia los argentinos, o razón de no tener paciencia, porque tantas veces nos frustraron, tantas veces nos dijeron, es así por acá, y no se hacían las cosas. Yo soy optimista en este sentido. Soy optimista porque si realmente logran cortar el cable para que no explote la bomba y liberar alguna de las fuerzas, después se autocompleta, ¿viste? Como en el celular, claro. Vos ponés 3 palabras y ya te completa la palabra. El predictivo, digamos, entiende para dónde vamos. La economía se va a enderezar, y es tan potente la Argentina que si la Argentina se endereza por el camino correcto, no la para nadie. Así fue cuando terminó la dictadura de Rosas en el 53, los gobernadores que estaban se pusieron de acuerdo, dictaron una constitución y liberaron las fuerzas, llegaron los inmigrantes, llegaron las inversiones extranjeras, llegó el progreso, y en 1 o 2 generaciones la Argentina se transformó en el país con el ingreso per cápita más alto de la tierra, de ser la colonia española, la ex colonia española más pobre de Sudamérica. Era un desierto la Argentina, y pasó a ser el país más rico de la tierra por ingreso per cápita. Luis, gracias como siempre. Gracias a las mismas ideas. Gracias como siempre por compartir, además de lo que estás haciendo, toda tu visión en relación a esto. Bueno, éxitos allí en Jordania. Así que bueno, y estamos en contacto permanente, muy amable. Al contrario, un gran saludo a todos los correntinos a través de ustedes, y bueno, esperar con esperanza, lo te diría. Muchas gracias, muy amable. Bueno, Luis Rosales, que es periodista, es especialista en temas internacionales, también tiene